Hoy me gustaría tratar sobre el tema imponiendo las manos. De esta manera confirma que Saulo de Tarso o Pablo comenzó una labor misionera al lado de Bernabé con la plenitud del Espíritu Santo. La primera prueba de ello se da en Chipre, luego de haber pasado la isla de Patmos, donde el procónsul Sergio Paulo, quien anhelaba escuchar de la palabra de Dios, era atacado por un falso profeta judío llamado Bar Jesús, quien intentaba apartarlo de la fe y a quien Pablo, con la autoridad recibida, procuró colocarlo en su lugar. Estas y otras pruebas de la transformación radical recibida por Saulo mediante la imposición de manos acompañaron su ministerio en las distintas ciudades que visitó como misionero, y precisamente esta autoridad espiritual le capacitó para imponer las manos sobre todos y delegar autoridad espiritual entre sus discípulos. Sin embargo, no puede desconocerse que la imposición de manos, al tratarse de un proceso de contacto físico, puede acarrear maldiciones y contaminaciones sobre otros en vez de desatar bendición. Si una persona no está capacitada y en las condiciones espirituales necesarias para ejecutar el proceso. De ahí la importancia de cumplir el mandato del apóstol Pablo en el sentido de no impongas con ligereza las manos. Eso está en 1 Timoteo, capítulo 5, verso 22. Dios respeta mucho la línea de autoridad. Por eso envió a Ananías, quien era un profeta en posición de autoridad, para que ungiera al apóstol Pablo. No fue cualquier persona, sino alguien que poseía la autoridad delegada por Dios para traer liberación y unción a la vida del recién convertido Pablo. Vemos también cuando Pablo iba a ser enviado a realizar su primer viaje misionero, se presentó frente a las autoridades máximas de la iglesia conformadas por profetas y maestros, y fueron ellos el mutuo acuerdo quienes ungieron al apóstol para la obra del ministerio, y Pablo y Bernabé fueron investidos de poder, lo cual les permitió afrontar las penurias que debieron vivir. Luego Pablo, ya con su investidura apostólica, imponía manos, como en Éfeso, donde impuso las manos a los creyentes para que fueran llenos del Espíritu Santo, y también para que tantos otros milagros fueran hechos por medio de él. Un hombre del norte de Nueva York era rico en casi todas las maneras posibles. Sus bienes raíces estaban avaluados en millones. Era dueño de casas, tierras, antigüedades y ganado. Su esposa quedó embarazada y tuvo un hijo varón. El hijo nació con muchas discapacidades, pero el hombre lo amaba con todo su corazón. Cuando el niño tenía 5 años, su madre murió, así que el padre se acercó cada vez más a su hijo especial. A la edad de 13 años, los diferentes quebrantos de salud del muchacho le costaron la vida, y la de su padre, quien no soportó la tristeza. Sus bienes entraron en una subasta ante cientos de postores. El primer ítem que se ofrecía era una pintura del niño. Nadie ofertó, pues estaban esperando los elementos más valiosos. Por fin, una humilde ama de casa que había ayudado a cuidar al niño y lo amaba, ofertó $5 por la pintura y ganó la oferta sin problemas. Después se oyó al organizador decir: a la persona que piense lo suficiente en mi hijo para comprar la pintura, a ella le dejo en herencia todos mis bienes. La subasta terminó, la multitud avara se retiró del lugar desilusionada y molesta. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de ir por lo que consideramos las riquezas verdaderas?
solamente para darnos cuenta de que el Padre está dispuesto a darnos todo lo que es de Él si ponemos nuestra mirada exclusivamente en su Hijo. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Gracias, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo en mi vida. Así como Pablo fue enviado a llevar tu palabra, creo que hoy tú también nos estás guiando para que llevemos esas palabras tuyas como lo hizo el apóstol Pablo. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos ni un solo momento de lo que has puesto en nuestros corazones para servirte. Te amamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.